pregunten, no hay problema. ¿Está bien? Estamos aquí justamente para nivelar, para que estemos todos en el mismo nivel. ¿Ah? Esto, este grafiquito aquí, está representando lo que es llamado como volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Sí? ¿Qué son los volúmenes y capacidades pulmonares? Son cantidad de aire, ¿sí? Que puede ser medido en ml o litros, ¿sí? Que generalmente se consigue a través del uso de un aparato llamado espirómetro, ¿sí? En donde el individuo ventila a través de un tubito que tiene sensores y va midiendo los cambios de volúmenes pulmonares. ¿Está bien? Llegaron a ver esto brevemente, imagino ya, ¿sí? Aquí no me interesa de que hagan cálculos de acuerdo a la cantidad de aire, ¿sí? Lo que necesito es que vayan entendiendo qué significa cada volumen y cada capacidad pulmonar. ¿Está bien? Todo volumen, toda capacidad pulmonar, ¿sí? Tiene un percentil que se ajusta al paciente, ¿sí? Se ajusta de acuerdo a su edad, a su talla, a su peso, inclusive hasta su etnia. ¿Está bien? Inclusive la espirometría ya me viene con el límite inferior normal. ¿Está bien? Lo único que yo tengo que hacer es entender qué significa ese valor y qué significa ese nombre. ¿Está bien? Entonces, se definen 4 volúmenes pulmonares y 4 capacidades pulmonares. ¿Sí? Volúmenes pulmonares son ml de ar, capacidades pulmonares también. ¿Sí? La única diferencia es que capacidades pulmonares son combinación de volúmenes pulmonares que explican alguna función ya. De ahí un termo capacidad, capacidad para hacer alguna cosa. ¿Está bien? Entonces, si se fijan en este cuadrito, voy a tener curvas, ¿sí? Curvas que van para cima y van para abajo también, ¿sí? Si yo voy a analizar este cuadro, lo primero que yo hago es determinar una línea de comparación, que va a ser la línea del reposo. Es decir, el paciente está en reposo, todavía no inspiró, ¿sí? Que va a ser esta línea aquí. Tengo mucha tuberculosis. Somos sala endémica de tuberculosis. Perdí mi línea de raciocinio. Bueno, entonces, si la curvita está yendo para arriba, ¿sí? Me está diciendo que está entrando volumen dentro de mi pulmón, ¿sí? Entonces, si la curvita está yendo para arriba, estoy en la inspiración o la expiración. Inspiración. Entonces, todas estas curvitas que están yendo para arriba son inspiratorias. Obviamente, entonces, que si la curva viene para abajo, el volumen pulmonar está disminuyendo, entonces el aire está saliendo. Estoy definiendo entonces una expiración. ¿Bien? Aquí tranquilo. ¿Sí? Estos dos límites aquí, ¿sí? Determinan el flujo de aire, la ventilación en el reposo. Lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Sí? Entra aire, sale aire. Entra aire, sale aire. Pode entrar mais ar se eu precisar? Pode. Pode sair mais ar se eu precisar? Pode. ¿Sí? Solamente estoy determinando un punto en donde se limita la ventilación en reposo. Entonces, todo aire que entre por encima de esto ya no es en una respiración en reposo, ya es forzado. ¿Sí? Todo aire que salga por debajo de esto tampoco ya es en reposo, ya es forzado. ¿Está bien? Entonces, tanto por arriba como por abajo estamos determinando que ya estamos haciendo fuerza. ¿Me siguen todavía? Bien. Entonces, vamos a definir nuestros volúmenes primero. El aire que entra y sale, ¿sí?
durante la ventilación en reposo. ¿Sí? Tem um volume que entrou, saiu. E o cara somente está ventilando em repouso, não está fazendo força. ¿Sí? A este aire que es movilizado durante la ventilación en reposo, te voy a llamar volumen corriente tidal circulante. Y le voy a poner las siglas en español y ustedes comparan con estas siglas en inglés. Volumen corriente tidal circulante. Cualquiera de estos tres significa la misma porquería. Entonces, básicamente, el volumen corriente es el aire que está siendo movilizado en la ventilación en reposo. ¿Sí? Todo volumen extra, ¿sí? Todo volumen adicional, ¿sí? Todo volumen adicional que yo pueda introducir en la inspiración forzada, ¿sí? Es lo que tengo de reserva para inspirar si es necesario. ¿Sí? Todo volumen adicional por encima del volumen corriente. ¿Sí? Entonces, ese volumen que tengo de extra para inspirar con fuerza ya va a ser el volumen de reserva inspiratorio. Bien, de la misma manera, todo el volumen adicional que puedo expulsar en la expiración forzada, partiendo del reposo, va a ser el volumen de reserva expiratoria. Aquí estamos todavía. Pero si me fijo, ainda após o máximo esfuerzo expiratorio, existe una cantidad de aire que permanece en los pulmones, ¿sí? Y que ya no puede ser eliminado aunque el paciente haga la máxima fuerza posible, ¿sí? Este último aire que ya no puede salir va a ser el volumen residual. ¿Bien? ¿Qué diferencia probablemente hay entre el volumen residual y el volumen de espacio muerto? Ok, entonces, ¿ese aire del volumen de espacio muerto contiene CO2? No, si por definición no participó de hematosis. ¿Sí? Ahora, el último aire que sale, es decir, que no sale, mejor dicho, definir aquí un esquemita. Me olvidó. Recuerdan que habíamos dicho, el volumen de espacio muerto era el aire que no participa de la hematosis. ¿Eso era normal? Sí, ¿por qué? O último ar que entra na minha ventilação fica onde? Na zona de conducción. Na zona de conducción tem troca gaseosa? No. Es un aire que es rico en oxígeno y pobre en CO2. ¿Sí? Nunca hay ese intercambio gaseoso. O último ar en entrar, o primero a salir. ¿Sí? Ahora, si yo estoy diciendo que ya hice el máximo esfuerzo expiratorio, ¿sí? Y todavía no sale el aire, probablemente el aire está en el otro extremo, ¿sí? Ya está por aquí. Era un aire que ya pasó por alvéolos, ¿sí? Entonces, este aire va a ser lo contrario. Este sí ya es un aire que participó del intercambio gaseoso. Este sí ya es un aire que gastó su oxígeno y se llenó de CO2. ¿Bien? ¿Entendieron esa diferencia? ¿Sí? Por eso, no confundan volumen de espacio muerto con volumen residual. ¿Sí? El volumen de espacio muerto es un aire que no participó de la hematosis. Volumen de espacio muerto es aire desperdiciado. ¿Está bien? ¿Aquí estamos juntos? Bien. Entonces tenemos
cuatro volúmenes. El volumen del reposo, que es el volumen corriente, el volumen de la inspiración forzada, el de la reserva inspiratoria, el de la expiración forzada, el volumen de reserva expiratoria, y el volumen que no sale nunca, que es el residual. ¿Sí? Ahora, yo puedo combinar estos volúmenes para definir cuatro capacidades. ¿Sí? De vuelta, capacidades pulmonares no es nada más que combinar estos volúmenes. ¿Sí? La primera capacidad, la más obvia, va a ser: paciente inspira con un máximo de fuerza, ¿sí? Y pregunto, ¿cuánto es el volumen total que existe en ese pulmón? ¿Sí? ¿Cuánto es el volumen máximo que existe dentro del pulmón después de la inspiración forzada? ¿Sí? Entonces estoy diciendo, todos los volúmenes pulmonares van a estar dentro del pulmón. Si yo estoy aquí, ¿sí? Si yo fiz una inspiración forzada, yo estoy parado aquí, dentro de mi pulmón está el volumen de reserva inspiratoria, está el volumen corriente, está el volumen de reserva expiratoria y está el volumen residual. Están todos, ¿sí? Es decir, estoy definiendo la capacidad pulmonar total, ¿sí? Todo el aire que puede existir en el pulmón después de la inspiración forzada. Inspiración forzada, ¿sí? ¿Está bien todavía? Entonces la capacidad pulmonar total define todos los volúmenes. El volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria, el volumen residual. Ahora, si lo que yo quiero analizar es lo máximo de aire que él consigue movilizar con su máximo esfuerzo ventilatorio, ¿sí? En otras palabras, le digo, inspira con fuerza. Inspira con força. Qual a capacidade que eu tenho dentro do pulmão? Total. Se eu inspira com força, então no máximo está todo o ar dentro. ¿Sí? E aí le coloco o canuto na boca e le digo, expira com força. Lo máximo que puedas, lo más rápido posible. ¿Sí? ¿Qué volúmenes van a salir? Va a salir volumen de reserva inspiratoria, sale. Volumen corriente, sale. Y el volumen de reserva expiratoria, sale. ¿Quién no sale? Entonces estoy definiendo cuánto máximo de ar que ele move. ¿Sí? Somente estoy discriminando o ar que ele no move. ¿Está bien? Entonces, todo ese volumen es lo máximo de aire que él puede mover en una sola ventilación. ¿Sí? Si él necesita mover más aire que eso en una ventilación, está fugido, no hay más espacio. ¿Sí? Eso es lo único que tiene para mantenerse con vida. ¿Sí? La sumatoria de todos los volúmenes pulmonares, con excepción del residual, ¿sí? Es la capacidad vital. ¿Sí? La capacidad vital va a ser todo volumen de aire que el paciente moviliza. Entonces va a ser el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria. ¿Sí? ¿Está bien todavía? Perfecto. Ahora, si el paciente estaba aquí en reposo y yo le digo inspira con fuerza, ¿sí? ¿Cuáles volúmenes entraron dentro del pulmón? Si yo estoy aquí, inspiró con fuerza, entró corriente y reserva inspiratoria. ¿Sí? ¿Qué capacidad yo estoy analizando aquí? La capacidad de inspirar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le voy a llamar a esta capacidad? Fácil. Nem valía a pena abrir brazo ahora. Volumen de reserva inspiratoria y el volumen fácil. ¿Está bien? Aquí tranquilo. Ahora, habíamos definido que el volumen residual es un aire que permanece en los pulmones, ¿sí? Después del máximo esfuerzo expiratorio, ¿sí?
Pero si yo analizo ahora mismo, yo ventilando aquí encima, ¿sí? ¿Hay aire que queda en los pulmones? ¿Es solo residual? No. Entonces estoy definiendo que hay un aire que permanece atrás en los pulmones. ¿Sí? Ese aire que permanece atrás en los pulmones tiene una función para la hematosis. ¿Sí? ¿Por qué digo que tiene una función para la hematosis? Definimos aquí que el volumen residual, que era el aire que no sale más, ¿es un aire que participó de la hematosis? Sí. El volumen de reserva expiratoria también es un aire que participó de la hematosis. Lo que realmente yo estoy cambiando es una pequeña fracción aquí. ¿Sí? Entonces, como ese aire ya participó de la hematosis, ¿qué contiene? Entonces, como yo estoy ventilando en reposo, ¿sí? Necesito limpiar todo el CO2 de mi sangre. La difusión ocurre a través de gradiente de presión. ¿Sí? Entonces, si el alveolo se limpia completamente de CO2, ¿qué va a pasar con la difusión del CO2? Va a aumentar. Voy a difundir mucho CO2 de la sangre hacia el alveolo. ¿Sí? Entonces, yo necesito tener un aire sucio constantemente en el alveolo que limite la difusión del CO2 de la sangre hacia el aire. De manera que en el reposo yo no limpio todo mi CO2. ¿Por qué no limpio todo mi CO2? Porque hay un aire sucio que ya contiene CO2 que está limitando qué tanto puede salir. ¿Sí? Les pongo un ejemplo para que entiendan. Digamos que en reposo, recuerdan que dijimos que en la sangre la presión de CO2 tiene que ser mayor o menor que en el alveolo. Mayor. Entonces en el alveolo tiene que ser menor para que difunda. ¿Sí? ¿Hay diferencia de presión? 45 a 40 hay, decimos. CO2 va a difundir hasta que esto se quede 40 también. ¿Sí? Ahora, si no hay un aire residual aquí, no hay CO2. ¿Sí? Voy a ir limpiando todo el CO2, entonces esta presión parcial del CO2 va a ir disminuyendo, digamos que ahora es solamente 10. ¿Sí? La diferencia ahora es mucho mayor. Significa que el CO2 de la sangre se va a limpiar hasta que sea también 10. ¿Sí? ¿Están entendiendo lo que estoy queriendo decir? ¿Sí? Es decir, ese aire que permanece en los pulmones, ese aire sucio que permanece en los pulmones, cuando yo estoy ventilando aquí encima, tiene una finalidad, tiene una función para la hematosis. ¿Sí? De ahí que todo este volumen que queda atrás, ¿sí? Lo voy a llamar, es un aire residual. Es un aire que ya participó de la hematosis, no sale, es un residuo, pero cumple una función. Sí, de ahí que le voy a llamar a todo este volumen, que sería el reserva expiratoria y el residual, capacidad residual funcional. ¿Está bien? Está cumpliendo una función en condiciones fisiológicas. ¿Tá? Entonces, la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional é o quê? Nas outras palavras. O Galo está participando. Ele está participando mais que vocês. Vergonha. Como definiria então a capacidade residual funcional? E que porra significa isso? Es el aire que permanece en los pulmones durante la ventilación en reposo. ¿Sí? ¿Es un aire que contiene o no contiene CO2? Perfecto. ¿Sí? ¿Entendimos? Sí, profesor, entendimos. Esse é o que não faz com que colapse. También tiene una finalidad de preencher, entre aspas, el pulmón, pero recuerden, hay una fuerza que está asegurando que el pulmón no colapse. Sí, que es la presión transpulmonar. ¿Está bien? No hace falta ni siquiera que haya aire dentro del pulmón para que no colapse. Ahora, si yo pierdo la presión transpulmonar porque mi pleura está perfurada, hay otra historia. No adianta que você tenha volume no pulmão, o pulmão vai colapsar.
Sim. ¿Está bien? Então, Olha. vamos igual quando fizemos dois transformatórios. Correcto. En el principio de que si yo estoy diciendo que el aire que yo cambio, ¿sí?, en el reposo es esto, ¿sí?, este aire tiene que entrar en el alveolo, ¿sí? Entonces todo aire que está por debajo de él es aire que también está en el alveolo, ¿sí?, porque está entrando en orden, ¿sí? Entonces, si el volumen corriente es el aire que yo estoy cambiando, estoy diciendo entonces que todo alveolo va a tener volumen residual y parte del volumen de reserva respiratoria, obviamente espalhado sobre toda la superficie alveolar. Então, tudo faz motor. Todos van a participar de la hematosis de una manera u otra. Este es el aire del recambio, ¿sí?, pero este es el aire que está limitando la difusión de los gases, ¿sí?, que yo quiero que ocurra, ¿sí? No es también que CO2 pasa por el alveolo y tiene que limpiarse completamente. Tiene que limpiarse hasta cierto grado. ¿Por qué? Si yo limpio demasiado el CO2, ¿qué desequilibrio ácido-base voy a tener? Estoy limpiando o CO2. Lembre-se, CO2 se comporta como ácido com água. ¿Sí? Correcto. Si yo estoy perdiendo CO2, yo voy a tener una alcalosis respiratoria. ¿Sí? ¿Entendimos? Bien. Entonces, considerando la función de esto, ¿sí?, si yo digo que yo tengo un individuo cuya distensibilidad pulmonar es muy elevada, porque tiene un pulmón que está perdiendo fibras elásticas, ¿sí?, ¿cuál de estos volúmenes sí o sí va a estar aumentado? Por eso, vayan por parte. Estoy diciendo que tengo un pulmón que tiene menos fibras elásticas, ¿sí? Entonces, fibras elásticas, ¿qué querían hacer con el pulmón? Retraer, ¿sí? Él ahora tiene menos fibras elásticas y el pulmón no tiene fuerza para retraerse, ¿sí? Retraerse me ayuda ¿para qué? ¿Para inspirar o para expirar? Para expirar. Ese pulmón no tiene suficientes fibras elásticas para expirar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a hacer fuerza para expirar, mas o ar fica atrapado, ¿sí? Eu vou ter mais ar que já não sai nem com o máximo esforço respiratório. Que volumen acabé de definir? ¿Entendieron? Eso es lo que quiero que hagan. No hace falta que me vayan a memorizar que esto es 1200, este es 1100, este es 500, este es 3000. No me sirve para tres carajos. ¿Está bien? ¿Qué significa? ¿Sí? Vinculen con un proceso. Si yo digo que el pulmón es fibrótico, ¿sí?, está lleno de fibras elásticas, ¿sí?, ¿va a expandir fácil? No, su elasticidad es muy alta, su distensibilidad es baja, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con su capacidad inspiratoria? Claro, ¿está bien? Solamente vincular entre esos principios. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Preguntitas de aquí? Ninguna. Parece que vamos a tirar todos 20 na prova. Son 25 nesse caso. ¿Está bien? Entonces hagamos el análisis de vuelta. ¡Eita! ¡Bom dia! Rápido, vai marcar. Deme unas tablitas que quiero mostrarles. No, agora está mais legal que vocês. Ay. Cuadro. Sí. Bueno, análisis rapidito. No te bloquees. De vuelta. Tengo un gráfico con dos coordenadas. Aquí abajo me dice transpulmonary pressure, presión transpulmonar. ¿Sí? ¿Qué mierda era eso? Que la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural es la fuerza que está siendo utilizada para expandir el pulmón, ¿sí? Está aumentando aquí la presión transpulmonar, ¿sí?
¿Sí? ¿Para qué yo estoy aumentando la presión transpulmonar? Correcto, es decir, para aumentar o disminuir el volumen pulmonar. ¿Qué tal el volumen pulmonar? ¿Sí? Entonces, a mayor presión transpulmonar, el pulmón tiene que aumentar su volumen. Simple. Ahora, si yo analizo un puntito de reposo, digamos que estoy aquí, el punto de reposo, obviamente que si yo aumento la presión transpulmonar, voy para allá, aumenté en esta magnitud, ¿qué tiene que pasar con el volumen pulmonar? Tiene que aumentar también. Entonces aumentó la presión transpulmonar y de facto aumentó también el volumen pulmonar aquí por 500 ml. ¿Bien? ¿Qué tan fácil es colocar aire dentro del pulmón? ¿Ah? Ahora, fíjense que a medida que yo voy incrementando el volumen pulmonar, ¿sí? Vamos a pasar para un segundo punto de comparación. Aquí yo comencé con un volumen de 2.500 y pasé para 3.000, adicioné 500. ¿Sí? Aquí estoy pasando de 5.500 a 6.000, adicioné también 500. A quantidade e o volumen é a mesma coisa aqui e aqui. Aqui necessitei isto de magnitude de pressão transpulmonar. E isso teve que incrementar de pressão transpulmonar para botar esses 500 para dentro. ¿Sí? Fíjense aqui que para passar de este punto a este punto, que são 500 ml, fíjense qué tanto tuvo que aumentar la presión transpulmonar. La magnitud aquí es mayor o menor que aquí. Mucho mayor. ¿Qué demonios significa eso? Que cuanto más preenchido está el pulmón, ¿sí? Cada vez necesito más fuerza para continuar metiendo aire. ¿Sí? Si lo que yo digo es la cantidad de volumen que entra dependiendo de la fuerza que hago para expandir el pulmón, esto es la distensibilidad del pulmón. Porque si yo digo, preciso pouca força e entra muito ar, preciso muita força e entra o mesmo de ar, lo que estoy definiendo es qué tan fácil es expandir el pulmón, ¿cierto? ¿Sí? Esta tabla lo que está definiendo es la distensibilidad pulmonar y me está diciendo que a mayor sea el volumen dentro del pulmón, la distensibilidad pulmonar aumenta o disminuye. De vuelta, distensibilidad de qué tanta fuerza necesito para expandir el pulmón. ¿Sí? ¿Aquí es más fácil o más difícil expandir el pulmón? ¿Se distiende más fácil aquí? No. Entonces menos distensible. ¿Sí? Aquí es más distensible porque entró 500 ml y solamente precisé esa variación. Con esta fuercita así, ya se expandió. Muy distensible. ¿Sí? Aquí necesito una fuerza muy grande para continuar expandiendo el pulmón. ¿Sí? Entonces su distensibilidad estuvo disminuyendo. ¿Sí? ¿Entendieron esa partecita? Aquí sería ya en un pulmón patológico. No, en un pulmón normal. Lo que me está definiendo aquí es que la distensibilidad pulmonar no es una constante. ¿Sí? No va a ser la misma cosa la capacidad que tiene tu pulmón o la facilidad que tiene tu pulmón de expandir en el reposo que cuando estoy haciendo una inspiración forzada. Y hace sentido, porque ahora mismo ni percebo esfuerzo. Pero si hago una inspiración forzada, a medida que más entra es más difícil. Esto es lo que está definiendo aquí. Ese a medida que más entra é mais difícil é a queda da distensibilidade pulmonar. ¿Está bien? Estoy llegando a un límite de la distensibilidad pulmonar. ¿Entendió eso? Sí. ¿Sí? Perfecto. Por eso también puedo analizar qué pasaría si yo tengo dos circunstancias. Estoy estableciendo una curva
normal de volumen-presión. Y dos curvas, una que dice aquí fibrosis, ella dice enfisema. Analicemos primero el enfisema. El enfisema pulmonar se caracteriza por la destrucción crónica de las fibras elásticas del parénquima pulmonar. Se pierde la arquitectura normal del pulmón. Si disminuyen las fibras elásticas que hay en el pulmón se queda más elástico o menos elástico. Menos. Orden proporcional. Si es un pulmón con menos elasticidad, su distensibilidad está al contrario, por eso. Elasticidade é essa força de retrocesso. Distensibilidade é que tão fácil expande. Sim? Se o retrocesso é fraco, é fácil expandir. Então é maior distensibilidade. En términos simples, significa que es un pulmón que es difícil o fácil de preencher de ar. Fácil. Necesito poquito de presión. ¿Y qué le pasa al volumen pulmonar? Aumenta muchísimo. ¿Sí? Es muy distensible. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser el problema de ese individuo? Claro, no hay la fuerza necesaria para expulsar de vuelta el aire. ¿Está bien? Por eso, que yo diga que su distensibilidad aumentada no es necesariamente algo lindo. ¿Está bien? Porque yo cuento con esa fuerza de retroceso elástico para poder expirar. ¿Está bien? Ahora si comparo con la fibrosis es lo contrario. Aquí va a haber mayor cantidad de fibras elásticas, mayor va a ser la elasticidad. Es un pulmón que es menos distensible. ¿Está bien? Es decir, este individuo va a estar haciendo muchísima fuerza para botar para adentro poquito volumen. ¿Está bien? Tiene que hacer fuerza y apenas entra aire. ¿Está bien? La distensibilidad pulmonar es muy baja. ¿Está bien? ¿Entendimos eso? ¿Sí? Por eso justamente vamos a ir viendo si tenemos tiempo para hacer una clase práctica de analizar espirometría. Que cuando yo estoy hablando de condiciones que generan esto, ¿sí? Lo que realmente tengo es un patrón restrictivo. ¿Sí? ¿Por qué restrictivo? Porque se restringe a passagem do ar, o cara no quiere abrirse. ¿Está bien? Aquí, en el otro lado, ¿sí? Entra el aire, pero no consigue salir. Y la fuerza que yo hago termina fechando esos pequeños bronquiolos que no tienen más cartilagem para mantenerlos permeáveis. Entonces hay una obstrucción de la vía aérea y el aire queda atrapado. ¿Sí? Patrón obstructivo. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Sí. Bien, perfecto. Estão livres?